¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos a nuestra siguiente sala para seguir con nuestras presentaciones del domingo 23 de agosto. Como último presentador, pero no vamos a decir que no es tan importante, sino que son presentaciones complementarias, está Diego Alejandro Miranda. Diego es ingeniero químico de la Universidad de San Andrés, ha trabajado en el área de investigación en biotecnología y bioingeniería en IDEPRO, en la UNSA. Además de esto, trabaja en el laboratorio de biotecnología con el ingeniero Cristian Carrasco. Él además ha trabajado en lo que son la obtención de exopolisacáridos a partir de bacterias halotolerantes. Diego, bienvenido, gracias por compartir con nosotros tus experiencias y tu conocimiento. Te doy luz verde para que puedas compartir tu presentación y tu pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer primeramente a los organizadores que, bueno, estas actividades siempre son bastante importantes para poder comunicarnos entre los que tratamos de hacer investigación en Bolivia, ¿no? Bueno, no sé si ya está, ya pueden ver la pantalla. Sí, todo bien, Diego, luz verde para seguir. Ok, bueno. eh, ok, hemos visto en las anteriores dos presentaciones justamente la mejor introducción que podría yo querer para poder presentar este tema, y es que Pablo había hablado mucho de los recursos que tenemos, en uno de ellos es el Salar de Uyuni, y las lagunas en los alrededores, y pues no, nosotros tenemos que enfocarnos a explotar la mayoría de los recursos renovables que presenta nuestro país, al tener regiones que son muy poco vistas, digamos, en cuanto a microbiología en el mundo. Es decir, todos estamos atentos a lo que nos dan como metales, como el litio, los recursos del Sahara, pero no tanto así a la microbiota, ¿no? Y es de lo que se ha estado hablando justamente en las anteriores presentaciones. Ahora bien, Pablo nos había hablado de una cantidad importante de microorganismos que se han podido recolectar en los alrededores, algunos de ellos, los más conocidos, la Lomonas boliviensis, justamente, que es el referente a nivel mundial de la bacteria recolectada en Salar de Uyuni, pero sin embargo, hay que mencionar que han habido otras expediciones en las que se han recolectado cepas que han sido bastante interesantes al estudiarlas, pero que no son específicamente halófilas, sino halotolerantes. Entonces, ya se ha hablado mucho de que los combustibles fósiles, la era del combustible fósil está acabando y la necesidad por encontrar renovables, fuentes renovables, ha sido cada vez mayor. Así es que nace también esta investigación, y para ello quiero entrar en un pequeño detalle de qué son los biopolímeros, ¿no? Ya Luis en la anterior presentación nos ha dado el pantallazo que necesitamos para poder entender cuál es la diferencia entre los exopolisacáridos y los polímeros intracelulares. Pero voy a hacer un poco de hincapié en estos exopolisacáridos específicamente porque, bien lo decía Luis, los exopolisacáridos son más bien componentes poliméricos de cadenas largas que los microorganismos secretan hacia el exterior para poder mantenerse en cierta forma vivos, digamos, ¿no? Funcionan como escudos, si se puede mencionar, también como fuentes alternativas de ellos que generan al estrés osmótico que puede causar un ambiente salino. En este caso, hablamos de EPS de fuentes renovables. Ustedes van a poder ver en la imagen de la izquierda abajo, este es el santano industrialmente producido, y en la derecha este biopolímero que ha sido producido en el laboratorio de IDEPROC de la UNSA por medio de bacterias. Esto ha sido inicialmente todo sintetizado con medios totalmente sintéticos, es decir, se ha utilizado eh, reactivos, glucosa como fuente de carbono, pero con la finalidad de poder después sustituir estos medios de cultivo sintéticos por medios de cultivo más complejos. Ahora bien, hablamos de algunas aplicaciones que pueden tener simplemente a la rápida, para tener una idea. En industrias como la cosmética, la farmacéutica y la construcción civil se ha utilizado mucho estos polímeros, biopolímeros, porque, bueno, debido en general a la industria farmacéutica, debido a su composición y ya de hecho a las propiedades que muestran, eh, pueden ser bastante importantes. En este caso tenemos heparina, que es un anticoagulante, eh,
y en la cosmética, al utilizarlo sobre la piel, que se trata de material de biopolímeros biodegradables, no afectan al uso de estos cosméticos en la piel. Y por otro lado, lo mencionaba ayer el doctor Carrasco, justamente el uso de hidrogeles, que es una buena alternativa para utilizar los hexapolisacáridos, porque ellos son los que más bien pueden concentrar altos niveles de agua. También está el desarrollo de las botellas PET, en las que ya no se utiliza el tereftalato, sino se utiliza el furanoato, y algunas nanofibrillas de celulosa, que esta es una investigación bastante interesante en la que se utiliza una mezcla de exopolisacáridos y polihidroxibutiratos para poder hacer básicamente tinta de impresoras 3D para aplicaciones futuras en medicina, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ventajas de estos biopolímeros? Y solamente mencionando algunas. La reducción del impacto ambiental, que es bastante evidente, ya que la mayoría, y si no todas, tienen una particular biodegradabilidad y en algunos casos incluso biocompostabilidad, ¿no? El estado de los recursos disponibles es bastante importante y más que todo resaltando el hecho de que por la variedad que nos explicaba Pablo, nosotros tenemos una microbiota bastante importante y además recursos de base biológica que pueden ser bastante interesantes al estudiarlas. El potencial de agregar valor a sus subproductos, que justamente lo mostraba en la anterior diapositiva, las aplicaciones, si bien en muchos casos, como lo decía Luis, no se puede producir altas cantidades de estos polisacáridos o en general biopolímeros, tienen alto valor agregado porque se utilizan en industrias bastante importantes como la farmacia, ¿no? Los desechos que llegan de las industrias, también lo mencionaban antes, son totalmente aprovechables para hacer cultivo probablemente de estos microorganismos para que podamos aprovechar al 100% todo desecho que pueda venir de la industria, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se ha venido realizando en IDEPROC? Bien, Luis nos mencionaba que habían hecho un estudio genético de cepas ya conocidas que no necesariamente habían sido recolectadas de suelo salino en Bolivia, a excepción de BU4. En 2016 se hace una expedición al Salar de Uyuni en donde se recolectan 19 cepas, de las cuales se sospecha la mayoría son halófilas. Sin embargo, después de un estudio se determinan que no son necesariamente halófilas, sino halotolerantes. Entonces, es necesario hacer un hincapié en esto. Halófilo versus halotolerante. A diferencia de las halófilas, las halotolerantes no requieren de sal para vivir, pero sí la toleran, y es decir, han desarrollado cierta mutación en sus genes para poder osmoadaptarse. Esta osmoadaptación justamente es la que va a permitir que la turgencia dentro del microorganismo se nivele, se equilibre y puedan generar los hexapolisacáridos. Bien, en el laboratorio de IDEPROC hemos podido estudiar a 3 cepas, de las cuales 2 han sido identificadas, ahí tienen las imágenes del SEM, han sido identificadas en Suecia también, y se ha podido determinar que estas se tratan de Bacillus subtilis y Bacillus belesensis. Sin embargo, la tercera, codificada como SU4M, no ha sido todavía identificada. Estamos esperando los resultados. Lastimosamente no es tan factible poder realizar este tipo de estudios acá en Bolivia, al menos en la ciudad de La Paz, por lo que, bueno, estamos esperando resultados. Sin embargo, es importante recalcar que de estas 3 cepas en estudio, la más importante es el resultado SU4M. Y lo voy a mostrar en los resultados que están a continuación, ¿no? Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se idea utilizar fuentes de carbono para poder hacer biopolímeros? En general tenemos lo que se llaman las células chasis, que son células que no tienen una alta complejidad, que se pueden modificar, diseñar para fines, digamos, para fines aplicativos biotecnológicos, pero específicos, ¿no? Y a través del uso de glucosa o de fuentes de carbón bastante simples, se pueden generar compuestos más complejos como los biopolímeros. En este caso, este ejemplo es la transformación de glucosa a través de la célula a tereftalato. Pero, ¿qué pasa con los hexapolisacáridos y la formación de biofilm? Bien, primero se generan las células móviles que se van uniendo en productoras matriciales
desarrollan un encadenamiento uniforme y empiezan a producir el biofilm, que se funciona como una esporulación. Es decir, estas bacterias también forman esporas y a través de ellas es que segregan el hexapolisacárido hacia el medio. Y finalmente tenemos la dispersión del biofilm. Una vez que se ha acumulado suficiente cantidad de microorganismos en la superficie donde se está almacenando el biofilm, estas empiezan a dispersarse. Y al dispersarse también se generan algunos, pueden ver acá ustedes en puntos azules y rojos, algunos ácidos nucleicos o poliaminas. Pero generalmente el biofilm siempre queda flotando en la superficie. Este es el biofilm que queremos aprovechar. Este es el ejemplo del producto del EPS. Pueden ver en las imágenes. A la derecha tenemos flotando justamente como les mencionaba. Pueden ver acá tal vez se nota como una parte de plástico, ¿no? Y es importante mencionar, les decía que SU4M ha sido el mayor productor, el más importante de los dos, lastimosamente, no identificado, pero nos sirve como para comparar la producción que ha tenido SU4M en relación a la Bacillus subtilis y Bacillus berecensis. Cuando hablamos de la producción, ya adentrándonos un poco en ingeniería, tenemos que evaluar cuáles son los efectos de algunas variables que podemos considerar importantes en el proceso. En este caso, el efecto de la sal, que viene a ser uno de los más importantes, y es acá también donde se determina que la bacteria no es halófila, sino halotolerante. Se puede observar que en el crecimiento, cuando ya hemos inducido a mayor concentración de sal, se empieza a inhibir en cierta manera el crecimiento microbiano. Está representado a la izquierda, ¿no? Y a la derecha la producción de la especie. Además de ver el efecto de la sal, tenemos que ver también el efecto de la influencia de volumen, porque nosotros sabemos que este recurso ha venido de una zona andina donde existen vientos bastante fuertes y también temperaturas bastante bajas. En ese sentido, se quiere hacer una evaluación de aire sustrato para determinar si este compuesto necesita probablemente de oxigenación o, al contrario, no la necesita, ¿no? Los resultados bastante interesantes, se puede observar que el crecimiento microbiano, como la producción del hexapolisacárido, sí se ve influenciada por el porcentaje de aire que se entrega durante la maduración del biofilm. Es decir, mientras mayor cantidad de aire hay en relación al sustrato que se utiliza, se produce mayor cantidad de peces y un mayor crecimiento. Al momento de pensar como ingenieros, de querer inducir esto hacia la industria, no es tan factible de utilizar simplemente tan bajo porcentaje de sustrato para producción de peces. Pero se nota acá en la gráfica que la variación entre el 60% de aire y 75% no es tan elevada, por lo que utilizar el 60% de aire parece lo más factible. Por otro lado, es importante estudiar la influencia del pH y es lo que nos decía también Luis, que estas bacterias tienden a desarrollar cierta capacidad de adaptación. Y se puede evidenciar acá en la gráfica de la izquierda, esta adaptación justamente, las primeras horas se tiene acá a los pHs más parecidos al neutro, el crecimiento es normal. Sin embargo, cuando utilizamos pHs más bajos, en este caso por debajo de 4.5, la bacteria tiene un tiempo de latencia mucho mayor, pero sin embargo, después de al menos 50 horas en este caso, ha demostrado que crece de manera normal. En la producción de peces, bueno, es un inconveniente, pero se estudia el efecto del pH para poder después introducir sustratos complejos que pueden ser ácidos. También es importante resaltar que, como bien decía Luis, en muchos casos el pH va variando dentro del cultivo a medida que se va produciendo el hexapolisacárido. Lo que en este caso es bueno en esta bacteria es que con su capacidad de adaptación no se va a ver tan afectada a este tipo de modificaciones en el pH y más bien va a hacer que la producción sea continua. Por otro lado, se puede observar que los primeros resultados en la producción del EPS, en este caso, han sido de 727,5 miligramos por litro, mucho mayor que los 15.8 que había reportado Vigaya-Bhaskar en 2011. Sin embargo, hay que recalcar que, bueno, bien nos decía también Luis, que es ya una década de estudios muchas veces y uno de los procesos más importantes que todavía no se ha podido solucionar es la separación de este producto
del sustrato en el que se cultiva, ya que en el proceso de separación llamado downstream, la verdad es que se pierde mucho compuesto, mucho producto en general. Estos 727,5 miligramos de exopolisacáridos se representa en material seco y libre de humedad, puro, pero se estima que se pierde al menos el 50% en el proceso de separación. Por otro lado, para mejorar y optimizar el proceso se ha realizado un diseño experimental de 2A. En ingeniería se conoce como el 2A, factorial 2A. Y bueno, solamente voy a mostrarle aquí dos resultados. El primero para el crecimiento bacteriano, en el que se puede observar que el parámetro variable más importante a controlar en este caso es el del aire, ¿no? El de la relación del aire al sustrato. Y el segundo más importante es de la concentración salina. Aquí hay una contradicción, porque de hecho, al no ser una halófila y no requerir de sal, la tolerancia del microorganismo es limitada. Entonces, mientras mayor sea la concentración de sal, el microorganismo se va inhibiendo en cierta forma. Sin embargo, la producción del EPS pasa al revés, que también está influenciada por la concentración del aire en relación del sustrato y la concentración de sal. Pero mientras mayor sea la concentración de sal, mayor es la generación de los EPS. Después de esta pequeña optimización con el diseño experimental, se ha podido obtener un valor más alto de exopolisacáridos en relación al anterior, ¿no? De 927,6 miligramos por litro. También debo resaltar el hecho de que es probable que se haya perdido incluso el 50% de polímero en la separación. Ustedes pueden ver acá abajo una foto, es una foto de justamente este polímero. Una vez liofilizado, es la característica que tiene, ¿no? Estos biopolímeros en general, en este caso el de Bacillus subtilis y el de SU4M, que bueno, desconocemos, pero probablemente sea también perteneciente a esta familia, es que son bastante solubles. Después de todo este estudio, es importante compartir el comportamiento cinético de SU4M. En este caso, acá vemos el comportamiento en el que es importante resaltar que la fase exponencial de crecimiento no supera de los 8 a las 24 horas. En la industria sigue siendo tiempo bastante grande para producción, pero no es tanto como en otros casos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, tenemos Candida maltosa, si no me equivoco, tienen tiempos mucho mayores. Y podemos observar, detrás de un análisis por cinética, que en este caso se ha utilizado como fuente de carbón a la glucosa, tenemos una alta afinidad por glucosa. Entonces, el sustrato debería utilizar como fuente de carbón a glucosa esencialmente. Las potenciales aplicaciones en estudio de este biopolímero, a pesar de que aún no ha sido caracterizado, pero ya está siendo investigada con la cooperación de la Universidad de Tianguistenco en México, es utilizar este biopolímero como un nanocomposito, es decir, como para poder utilizar nanopartículas que se depositen en este biopolímero en estudios de antimicóticos, digamos, ¿no? Se puede ver acá Aspergillus fumigatus. Lo que se espera al introducir este biopolímero con nanocomposito, como nanocomposito, es que se generen aureolas inhibitorias de este Aspergillus fumigatus. Bien, ¿cuáles son las proyecciones y proyectos en estudio? Lastimosamente, por la coyuntura actual de los problemas que estamos viviendo, no se han podido cuantificar estos datos, pero la finalidad de toda la investigación anterior y todos los datos que les he presentado se muestra a continuación. Y es que hemos visto que una de las falencias es el tener unos altos costos de producción, por lo que se espera ahora poder utilizar sustratos complejos que reemplacen los sustratos sintéticos con los que se ha realizado la investigación. Lo bueno de utilizar estas cepas, a diferencia de otras que ya han sido caracterizadas y han sido estudiadas hace mucho tiempo, es que el hecho de que sean halotolerantes, que se puedan adaptar y que puedan, en cierta forma, desarrollar nuevas propiedades para su supervivencia,
hace que el uso de sustratos complejos sea mucho más factible en este caso que en otros. Uno de los ejemplos que ya se viene realizando es el del uso de los tallos de quinoa. Han visto en el transcurso de todo el Congreso, básicamente, los tallos de quinoa ahora son bastante investigados para muchos fines, y uno de ellos es para que pueda ser utilizado como sustrato, ¿no? El problema en este caso es el pretratamiento del material lignocelulósico. Lo decía el doctor Javier Linares, que bueno, el material lignocelulósico tiene una altísima riqueza para poder ser utilizado para diferentes fines. En este caso se ha utilizado como medio de cultivo para la misma cepa, y podemos observar acá, ha crecido de manera interesante, está sufriendo mutaciones porque, como les decía, se puede adaptar y está sufriendo también ciertas mutaciones y adaptaciones al medio, y a partir de aquello se ha podido también generar una cierta cantidad de exopolisacáridos. Lastimosamente no se ha podido cuantificar aún esto, pero está en proceso. Por otro lado, y algo más, mucho más interesante, había mostrado las cañas de azúcar. La caña de azúcar también, después de ser utilizada para la industria azucarera, tiene un residuo bastante importante, que es la melaza, que muchas veces no es aprovechado a nivel industrial, sino que simplemente se vende como miel de caña, pero que ha demostrado tener un potencial altísimo para la producción y reemplazo de sustratos sintéticos, como es el caso acá podemos observar la generación de biofilms, también de pellets en la base. Aquí se ha utilizado 50% simplemente de la relación de volumen del aire con el sustrato. Y lo interesante de utilizar esta melaza es que realmente no necesitamos adicionar ningún otro tipo de reactivo al medio que no sea sal, ¿no? Ustedes pueden ver acá los componentes que normalmente lleva la melaza en su composición, valga la redundancia. La melaza tiene un contenido altísimo de sacarosa, y la adaptación de la cepa ha hecho que justamente también pueda, digamos, trabajar con sacarosa como fuente de carbono. Es por eso que puede producir el biofilm también. Y si ustedes se fijan acá, tenemos una cantidad bastante importante de metales que también son requeridos por la cepa. Lo más interesante al haber hecho este experimento es que en este sustrato solo se ha utilizado melaza, agua y sal. No se ha introducido ningún tipo de reactivo ni metal aparte de aquello. Y más interesante aún, que la melaza que se ha utilizado es de básicamente 3 ml por cada 100 ml de agua. Estamos hablando de una cantidad bastante pequeña y un producto bastante importante, ¿no? Bien, hasta acá es que se ha llegado con el estudio, y en bien de la bioeconomía en general, que es un tema del que se ha estado hablando ahora, es que tratamos de introducir todos estos estudios hacia la industria, y con esa finalidad me gustaría compartir con ustedes esta frase que la dijo Albert Einstein: solo aquellos que intentan lo absurdo pueden lograr lo imposible, ¿no? Y es el inicio para que nosotros podamos incursionar en el tema de la bioeconomía y dar un salto importante hacia el uso de los recursos renovables. Gracias. No, gracias a vos, Diego. Realmente, excelente trabajo, y hay mucho por hacer todavía. Lo bueno es que tienen un gran avance en lo que es su grupo de investigación. Acá yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. Tenemos 5 minutos para hacer preguntas, Diego. Eh, y te hacen la pregunta desde la aplicación de Juba. Si podrías, por favor, describir brevemente el proceso de separación del exopolisacárido. Claro, bueno, el proceso de extracción es bastante diferente, digamos, hay muchas posibilidades, pero el más utilizado es bastante simple de entender, ¿sí? Se hace una centrifugación rápida para poder separar la biomasa, y se utiliza alcohol frío para poder precipitar este biopolímero. Sin embargo, ahí está uno de los grandes problemas que tenemos, que es que se utiliza
3 volúmenes de alcohol por cada volumen de sustrato. Es decir, si yo tengo 1 litro de sustrato a tratar, voy a tener que utilizar 3 litros de alcohol para poder precipitar estos biopolímeros. Además, después de esta precipitación, se hace una diálisis por membrana y tenemos también en los precipitados proteínas, así que también vamos a tratar con ácido tricloroacético para poder deshacernos de las proteínas y obtener así el biopolímero más puro. Sin embargo, les decía, estamos hablando de 2 procesos de precipitación, 2 procesos de separación por centrifugado, 2 diálisis de membrana, y pues todo aquello conlleva la pérdida de justamente una gran cantidad del biopolímero final. Perfecto. Ahora, Diego, otra pregunta, y sí me gustaría escuchar tu criterio, sobre todo por lo que nos hablas de esta, bueno, todavía no la han descrito completamente a SU4M, pero lo que nos dices tú de que esta es halotolerante y le permite adaptarse a lo que significa diferentes sustratos, por eso es que ustedes la ven como un nivel potencial, desde un punto de vista genético o de un punto de vista adaptativo que pueden tener. ¿Crees vos que tengas genes potenciales para que se pueda tener esta característica? Sí, sí, realmente sí, porque es justamente, bueno, en el estudio se puede evidenciar que se ha hecho 3 tipos de evaluaciones con 3 diferentes sustratos y ha respondido a las 3. Ahora, no tenemos los datos cuantificados de cómo se comporta en relación a los sustratos en la producción del EPS, ¿no? Pero en general ha demostrado que puede adaptarse muy bien a las condiciones del medio, probablemente en un tiempo más prolongado, más corto, y esto genera que haya un cambio en el gen, ¿no? Y es decir, la próxima generación ya tiene toda esta memoria atrás. Entonces, yo la veo como justamente, tal vez la parte más interesante, como una bacteria que puede adaptarse al medio que le propongan o con el que cree crecer, como una factibilidad en la industria futura, ¿no? Perfecto, Diego. Entonces, vamos a la última pregunta. Bueno, ahora sí. Otra pregunta que te hacen es, ¿cómo crees que se pueda dar el salto con la industria boliviana para que estos trabajos vean el apoyo del capital privado, ¿no? Que son prácticamente la pregunta que nos hacemos todos en esto, con los trabajos que ustedes nos están mostrando. Así es, bueno, bastante difícil es responder eso, ¿no? Porque, bueno, yo creo que nuestro trabajo como investigadores es tratar de introducirnos más en el tema investigativo, poder mejorar las propuestas cada vez más, innovar y tratar de transmitir. Es decir, este tipo de actividades, justamente como las son el Congreso, nos permite a nosotros transmitir todo aquello que ignoramos muchas veces. En general, el salto que se quiere dar a la bioeconomía es un paso bastante complicado. Sabemos que uno de los puntos más, digamos, congestionados, se puede decir, en este tema, es el desarrollo de políticas de Estado, que, bueno, es un tema bastante aparte, pero es vital y que no lo tenemos lastimosamente al día de hoy en Bolivia. Por otro lado, el desarrollo de investigadores, si bien ahora es mucho más grande, debería ser mucho mayor todavía. El apoyo de universidades y otras entidades hacia la investigación debería ser mucho más alto. Bueno, esperemos que con lo que nosotros presentamos como investigadores, con todas las opciones que damos, alternativas, podamos contribuir de manera óptima a este salto. ¿Y por qué yo lo denomino salto? No es tanto la típica definición, ¿no? Yo lo denomino salto hacia la bioeconomía porque nosotros estamos bastante retrasados en el tema incluso del reciclaje, del uso de la economía circular, que debería estar implícita en los procesos, que básicamente muy poca industria en Bolivia utiliza la economía circular, y muchas veces hay muchas personas que se enfocan en los recursos todavía petroquímicos en nuestro país, que probablemente es la parte que ya deberíamos empezar a dejar de lado, claro, teniendo la importancia que se merece, pero de lado para planes futuros. Es por eso que yo he querido decir un salto hacia la bioeconomía, ¿no? Perfecto. Excelente, Diego. Bueno,
te están haciendo otras preguntas más en la aplicación de Juba. Te invito por favor a que puedas interactuar con ellos, responderles de la aplicación y también los invito a que puedan ser parte de la charla de nuestras sesiones en la tarde. Muchas gracias, Diego. Realmente muy interesante tu trabajo, tu grupo de investigación. No sos el único que ha presentado, entonces felicitaciones y me alegro muchísimo que tengamos investigadores bolivianos con este potencial. Así que gracias a todos, gracias por compartir esta sesión de la mañana. Los esperamos en nuestra sesión de la tarde con otros investigadores de Bolivia y de otras partes del mundo. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No se olviden de darle rate, por favor, a la presentación de Diego. Hasta luego. Nos vemos en la tarde.